Señal directa. El reportaje de la vigilancia del agua en México ganó el segundo lugar en el premio de periodismo de investigación del INAI y el premio alemán de periodismo. Y bueno, a propósito de este reportaje que nos habla pues, acerca de cómo existen enormes adolescencias en la vigilancia de las descargas tóxicas en ríos y cuencas. Le suena algo muy cercano, por cierto, ¿verdad? Bueno, para platicar acerca de este trabajo, este reportaje y lo que revela, agradecemos el que nos acompañe vía Zoom Adriana Navarro Ramírez, periodista independiente. Adriana, qué gusto saludarte, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto para mí, José Ángel Pina, espero se encuentren muy bien. Y claro, bueno, este reportaje titulado La vigilancia del agua en México en caída libre fue premiado, como dices, en el premio alemán de Walter Reuter y en el periodismo de investigación que entrega el Instituto Nacional de Transparencia. Y por fortuna pues fue publicado en varios medios. Me apoyó el Quinto Elemento Lab para hacer esta investigación que me llevó 2 años y pues lo que trata es investigando ríos y siguen contaminados. O sea, Adriana, se nos está cortando un poquito, no sé si tenga falso el audífono. ¿Aquí? ¿Me escuchan mejor? A ver, platícanos. Sigue platicando. Bueno, les comentaba que la pregunta inicial de este reportaje quise investigar por qué las países, los siguen contaminados. ¿Sabes qué, Adriana? Vamos a... Perdónanos, Adriana, vamos a tener que reanudar la entrevista seguramente por la vía telefónica para que tengamos una mejor calidad de audio. Así que si nos permites, regresamos en un momentito. Sí. Regresamos con Adriana Navarro para que nos platique. Que nos dé cuenta de esta investigación que ya adelantaba, en lo poquito que alcanzamos a escuchar. Una disculpa para ti, Adriana, y para nuestra audiencia. Le tomó 2 años investigar de por qué se llama así el reportaje La vigilancia del agua en México en caída libre. Y es que hay tan poquitos inspectores para precisamente investigar el tema de nuestros cauces del agua. En el caso del río Santiago, ella documentó que hubo un inspector en solo 2 años. Adelante, José Ángel. Pues en efecto, mejor que nos lo platique la propia Adriana Navarro. Adriana, adelante. Sí, mira, les comentaba que este reportaje trata de por qué la CONAGUA, que es el máximo órgano rector que debería de cuidar nuestros ríos, nuestros pozos, nuestros acuíferos, no lo está haciendo. Y pues encontré que tienen muy pocos recursos económicos y humanos para cuidar pues los ríos de nuestro país y principalmente el río Santiago, en donde es el río, como sabemos, el más contaminado de México. Y los resultados de esta investigación es que la CONAGUA, por ejemplo, el año pasado solo asignó a 163 inspectores para cuidar todas las cuencas, todos los acuíferos y todos los ríos. En nuestro país hay 757 cuencas, 653 acuíferos y 51 ríos. Y la CONAGUA pues solo asignó a 163 inspectores para el cuidado de este importante pues elemento natural. Y además estos inspectores tenían la obligación de vigilar más de 523,000 permisos que existen para la extracción y las descargas de aguas sucias. Es decir, estos 163 inspectores deberían de cuidar todo el territorio nacional y aparte dar vigilancia a los 523,000 permisos que ha otorgado la CONAGUA para el uso del agua de nuestro país. Y pues lamentablemente, como bien decían, aquí en Jalisco, de estos 163 inspectores, en 2 años solamente hubo un solo inspector y actualmente hay 2 inspectoras que deben de vigilar pues más de 42,000 permisos que hay en aquí en Jalisco, en la cuenca la cuenca Lerma-Santiago. Y pues como sabemos, Jalisco pues tiene un grave problema de contaminación y con un inspector y con 2 inspectoras pues jamás va a ser suficiente. Y los resultados son pues muy desfavorables. Por ejemplo, en el 2020 estos 163 inspectores que hay a nivel nacional solo hicieron 1,333 inspecciones.
a las industrias, a las empresas, a los particulares que descargan aguas sucias. Esto es que solamente alcanzaron a vigilar el 0.2% del padrón que están registrados ante la Conagua. Y aquí en Jalisco, el único inspector, por ejemplo, en el 2020, solo realizó 34 inspecciones a más de 42,000 permisos que hay aquí en nuestro territorio. Y pues esto significó que inspeccionó al 0.08% del padrón total de usuarios que hay, pues que usan el agua de nuestro país. Y pues esto sin contar la cifra negra, es decir, quienes usan el agua pero que no están regulados por nadie, que no están regulados por la Semarnat ni por la Conagua, es decir, esta cifra negra de quienes extraen y descargan sin autorización, y pues entonces la cifra es mucho mayor, son más de 500,000 permisos y más de 40,000 permisos que hay en Jalisco que nadie los está regulando, sin contar esa cifra negra. Y esto es muy grave porque si no hay vigilancia, no hay sanciones para quienes contaminan con desechos tóxicos como el nitrógeno, el fósforo, las gasas, los aceites, el cobre, el níquel, el plomo, el arsénico, y pues tampoco hay sanciones para que se inhiban estos delitos ambientales. Otros resultados también que encontré en esta investigación fue que en la administración del presidente López Obrador se registraron los mayores desplomes en la cantidad de inspecciones por parte de Conagua. Por ejemplo, en el 2019 cayeron 64% al año previo y en el 2020 el deceso fue de 50%. Entonces vemos que la vigilancia cada vez es menor. Por ejemplo, en el 2013 fue se hicieron un mayor número de inspecciones, y a este año, si lo contamos desde el 2013 a este año, pues ha caído en 90% el número de inspecciones que hace la Conagua, y que pues la Conagua es la que es la indicada en vigilar nuestros ríos y nuestros lagos. Y pues aquí lo que está sucediendo en el río Santiago es muy tangible. Y pues también lo que sucede, que tampoco la Conagua tiene suficiente número de personas para cobrar las multas y para ganar las impugnaciones que imponen los usuarios para no pagar estas multas. Es decir, aunque pongan multas, estas multas no se cobran, y a veces gran parte de las impugnaciones que hacen los industriales o las empresas cuando les ponen una multa, pues las ganan las empresas, porque no hay quien esté haciendo ese trabajo de legal ahí por parte de Conagua. Debo decir a la audiencia que he tenido la fortuna de trabajar cerca de Adriana Navarro Ramírez, con lo que puedo afirmar que a mi colega Adriana pues la admiro mucho por el tipo de investigaciones que ella viene realizando. Pero te quiero preguntar, Adriana, la contaminación de la cuenca, pero en específico en la parte que le toca a Jalisco, que como sabemos, ya lo dices, es la parte más contaminada, tiene 40 años de contaminación. Mi pregunta, es una lástima que vaya en caída libre la vigilancia, y qué pena que nos tengan que vigilar para hacer bien las cosas. En tu experiencia y en lo que investigaste, algo de la solución no estaría en hacer reformas legislativas, difícil, pero por ejemplo descarga cero. Sí, esa era una de las propuestas. Lamentablemente también lo que vemos, lo más triste, es que, como dices bien, Pina, desde hace ya 40 años se abrió el territorio jalisciense a que se instalaran todas las industrias, dándoles todas las facilidades, con unos permisos de muy bajo, con pocos recursos tú podías instalarte, pero nunca había vigilancia, ¿no? Entonces eso no solamente corresponde al gobierno federal, también al gobierno estatal y al municipal, que no han hecho su labor, y eso ha repercutido en la salud física de las poblaciones, principalmente aledañas al río Santiago, y a nosotros nos va a repercutir evidentemente a toda la zona metropolitana de Guadalajara, aunque no lo veamos, pero pues el río, el agua permea en la tierra, entonces estamos todos pues con esta exposición a la contaminación, y no se ha hecho nada. Y aunque, por ejemplo, se acaba de aprobar el año pasado una normativa de la Semarnat, o sea, aunque las leyes sean más estrictas,
si no hay vigilancia, si no hay una acción concreta por parte de los tres niveles de gobierno, esto va a continuar igual, y lo vemos con los jóvenes que ya tienen una enfermedad muy grave de daño renal, que no hay medicamentos para ellos, y lo que se propone, por ejemplo, los expertos por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, también los expertos en los derechos ambientales y quienes están allá en un salto de vida, pues proponen las descargas cero, es decir, que ya pongan un límite a esta contaminación, porque en el 2011 hay un estudio que decía que eran 500 toneladas diarias que caían al río Santiago. Eso fue hace ya muchísimo tiempo y no hay una actualización porque no les conviene decir cuánto nos están llenando de contaminantes. Entonces tiene que haber descargas cero, es decir, que no se descargue más y que realmente haya plantas eficientes de tratamiento, porque esos también, las plantas dicen que funcionan, pero realmente no están funcionando como deberían de ser, y pues esto, como lo hemos visto, se afecta a la población y a las especies de vida silvestre, del agua y pues de la tierra. Adriana, como bien lo advierten tanto Josefina como tú, y a partir de este trabajo que has realizado, por supuesto que se tendría que llegar a descargas cero. Sin embargo, en tanto se llega a esto, urgiría, pues ahora sí que tengan a raya a los empresarios, de quienes seguro resulta muy complicado pedir que exista la suficiente ética para que no se esté contaminando aún más nuestros cuerpos de agua. ¿Qué respuesta da la autoridad, particularmente como para no tener inspectores, vaya, lo cual suena completamente ilógico? ¿O es por confiados o por simplemente un malentendido ahorro de unos cuantos pesos? ¿Sabes? A eso es muy importante eso, porque, por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua, en los 2 años que tardé de investigación, no me dio entrevista, me dio entrevista la Comisión, aquí la Delegación Jalisco. Sin embargo, dicen que los reportes pues de aquí de Jalisco responden a nivel federal y ellos no pueden hacer nada, entonces esos recursos presupuestales se ven reflejados en el número de inspectores. Sin embargo, analizando los 10 años, 11 años que analizamos sobre el número de inspectores, el número de inspectores se ha mantenido igual, es decir, no ha crecido, mientras que el número de permisos para usar y descargar aguas sucias se ha aumentado en 70,000 en menos de 10 años. Entonces, yo creo que es una muy mala gestión del agua, es como no querer ver el problema, o están muy de acuerdo con la industria, es decir, les conviene quedar bien con la industria, o hay una serie de amigazgos, de compañerismo para pues no poner a la industria a raya. Y una cosa también muy interesante que sería bueno decir es que si hay soluciones, por ejemplo, ahora que tenemos la tecnología tan avanzada, cuando hay descargas, con la tecnología, saber cuánto está descargando cada industria, porque esa información tampoco la tenemos, la tiene la Conagua en un sistema que se llama Ciralab, pero eso no es público para ningún ciudadano, solamente lo tienen ellos, porque ellos dicen que ahí viene la razón social de las empresas, pero pues es un problema que nos atañe a todos y que pues sí debería tendría que ser público, más, ¿no? Público, sí. Y pues que este compañerismo o este amigazgo por parte de industria y gobierno pues no sea tan poco ética como bien lo dice. Así es. Y también, Adriana, están muy al pendiente como sociedad de las promesas, porque hay que recordar que hace más de 5 años el gobernador Enrique Alfaro Ramírez hace 5 años, inició esta administración en El Salto y Juanacatlán prometiendo la limpieza del río Santiago. Adriana, por pura casualidad, ¿qué pasó con Adalberto Campa García, este hombre que dices que de manera solitaria se convirtió él en el inspector durante 2 años en el río Santiago? Nada más por curiosidad, ¿qué le pasó a este hombre? Sí, mira, la Comisión Nacional del Agua no me dio entrevista, yo quería entrevistar a los inspectores, me dijeron que él tuvo un problema de salud y por eso dejó la inspección y que pusieron a 2 chicas inspectoras, 2 mujeres inspectoras,
pero nunca obtuve información de ellos. Lo extraño es que cuando yo empecé la investigación, yo quería hablar con este inspector, pero en cuanto empecé a preguntar sobre él, pues cambiaron los nombres y pusieron a dos inspectoras. Y sí, también falta mucha transparencia por parte de la Comisión Nacional del Agua y por parte, por ejemplo, de ese sistema que sería muy importante abrir para saber quiénes y qué industrias están contaminando, porque lo que está haciendo la Conagua desde hace años y está en la ley es que como no les alcanza el número de inspectores, como son tan poquitos inspectores, que se han mantenido estos 140, 150, 160 inspectores en todos estos en estas décadas, lo que están haciendo es que la ley dice que obliga a las industrias a hacer una autoinspección, pero pues esta autoinspección pues también es de dudosa, pues se puede dudar de los resultados, y esta autoinspección, es decir, ellos dicen cuánto están descargando de sustancias, se envía CIRALAB, que es de la Conagua, pero pues como les decía, este sistema es privado, entonces no sabemos realmente cuánto está contaminando cada industria, y al no haber transparencia, pues menos podemos señalar o desconocemos qué industrias son las empresas o los particulares que están haciendo mal uso de los recursos naturales. Y además, confiar en que con una autorregulación pues van a cumplir suena un tanto inocente. Adriana, perdón, por cuestiones de tiempo que ya nos tenemos que despedir, nada más rapidísimo. ¿Y las dos inspectoras, estas otras, tampoco están accesibles como para explicar cuál es el trabajo que les alcanza o que alcanzan a realizar ellas dos para todo el territorio? No, fue extremadamente complicado. Solamente tuve una entrevista en estos 2 años de Conagua, Delegación Jalisco, pero no me dieron acceso a entrevistas con los inspectores. Incluso a nivel federal fue mucho más complicado, porque no tuve acceso. Hice varias peticiones de transparencia, más de 70 peticiones de transparencia para poder tener información por parte de la Comisión Nacional del Agua. Adriana Navarro, muchas felicidades por tu premio de periodismo Walter Reuter, me da muchísimo gusto. También agregar que si hay voluntad, se puede, porque en tu mismo material pones los ejemplos del río Támesis en Londres o el Rin de Suiza, contaminados y ahora limpios. Yo agregaría, y también el río Sena de Francia, de que se puede, insisto, si es que hay voluntad para limpiar nuestros ríos, porque los ríos nos dan vida y el del río Santiago nos está dando muerte. Un abrazo, querida Adriana. Un abrazo a ustedes, muchas gracias por el espacio. Al contrario, y hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Para quienes son seguidores de los medios de la Universidad de Guadalajara, nada más les agrego que Adriana Navarro Ramírez fue parte del equipo de noticias de Radio Universidad de Guadalajara, fundadora también de este espacio de noticias en Canal 44.